A las 00:38, Mateo apagó la luz. Estaba solo en su departamento de siempre, en la misma cama desordenada, con el zumbido familiar del ventilador girando en el techo. No había pasado nada fuera de lo común ese día. Reuniones, tráfico, cena congelada. El cansancio lo empujó al sueño como una marea tibia. No soñó. O no lo recordaba. Solo hubo una pausa, como si alguien hubiese apagado la escena. Y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, todo era diferente. La cama era más grande. Las sábanas, de otro color. Una cortina opaca filtraba la luz matinal. Mateo se incorporó lentamente. El cuarto no era el suyo. Las paredes tenían fotografías que no conocía. En una, él sonreía junto a dos niños pequeños. No los reconocía, pero uno tenía sus mismos ojos. El pánico llegó despacio, como una gota rompiendo la calma de un vaso lleno. Se levantó. El suelo era de madera. La puerta chirrió al abrirse. En el pasillo, los marcos colgados mostraban escenas de una vida que no era la suya. Cumpleaños, viajes, una boda. Mateo estaba en todas, pero no recordaba haber vivido nada de eso. Corrió al baño. Se miró al espejo, esperando algún detalle extraño, alguna distorsión. Pero seguía siendo él. Solo mayor. Tal vez por 5 o 6 años. Tenía barba, una cicatriz en la ceja izquierda que nunca había tenido, y ojeras más profundas. Se acercó, respirando agitado. La piel le era ajena. La expresión, también. Papá, dijo una voz detrás de él. Mateo se volteó. Un niño de unos 8 años lo miraba desde la puerta. Lo llamaba papá con la naturalidad de quien lo ha hecho miles de veces. Mateo no pudo decir nada. El niño le sonrió, como si todo estuviera bien, y se fue corriendo por el pasillo. Mateo apoyó las manos en el lavamanos. Ese niño lo conocía. Lo amaba. Y él no sabía quién era. Pasaron horas antes de que encontrara el valor para salir del baño. Exploró la casa como si fuera una escena de crimen. Era suya, sin duda. Había ropa de su talla. Discos que reconocía. Un libro en su velador con su nombre escrito a mano en la primera página. Para Mateo, con todo mi amor, L. Encontró una billetera en la cocina. Tarjetas. Licencia de conducir. Todo decía Mateo Santoro. Pero la dirección era otra. La ciudad también. Cuando encendió su celular, se activó con su huella. Mensajes, correos, fotos. Una rutina digital intacta. Conversaciones con su esposa, Laura, con sus hijos, con compañeros de trabajo que no conocía. Intentó llamar a alguien de su vida anterior. Nada. Números que no existían. Nombres que no estaban en ninguna agenda. Como si todo hubiera sido reemplazado, célula por célula. Trató de adaptarse. Durante días fingió. Aprendió el ritmo de esa otra vida. El nombre de los hijos, el sabor del café que él mismo preparaba, el camino al trabajo. Ocupaba una oficina en una editorial pequeña, donde todos lo saludaban con cariño. Leían sus textos con respeto. Él no recordaba haber escrito ninguno. Laura era dulce. Lo abrazaba cada mañana. A veces lo miraba con un brillo en los ojos que lo desarmaba. Mateo se esforzaba por corresponderle, por repetir los gestos que suponía eran los correctos. Pero cada noche, al cerrar los ojos, esperaba volver. Despertar en su departamento, en su cama, donde todo tenía sentido. Pero cada mañana, al abrir los ojos, seguía allí. Una tarde, mientras caminaba solo, vio una cafetería que le resultó vagamente familiar. Entró. El aroma, la música, las sillas, todo era casi idéntico al café de su antiguo barrio. Se sentó junto a la ventana, igual que solía hacerlo. Entonces la vio. Una mujer, sentada frente a él. Llevaba un vestido amarillo. Leía un libro de tapa azul. Era idéntica a Clara, su exnovia de años atrás. La que se había ido sin despedirse. La mujer levantó la vista y lo miró directo a los ojos. No lo reconoció. O al menos fingió no hacerlo. Pagó su café, cerró el libro, y salió del lugar sin una palabra. Mateo se quedó inmóvil. No era ella. No podía ser. ¿O sí? Los días se convirtieron en meses. Mateo dejó de buscar respuestas. Se entregó al presente como un actor que decide seguir el guión aunque no lo entienda. Empezó a conocer a sus hijos de verdad. A reír con ellos.
a quererlos. Laura comenzó a ser más que una sombra amable. Un día, lo sorprendió cantando en la ducha. Otra noche, se encontró llorando al leer una historia que escribió, una que no recordaba haber creado, pero que hablaba exactamente de lo que sentía. Y al dormir, ya no pensaba en volver. Solo en no olvidar lo que fue. Una mañana, mientras se afeitaba frente al espejo, escuchó algo. Un susurro. Leve. Sordo. Como si alguien lo llamara desde muy, muy lejos. Se detuvo. Miró su reflejo. Por un instante, solo un instante, juró ver al otro Mateo. Más joven, desvelado, atrapado en un cuerpo diferente. Como si ahora él fuese la sombra, el sueño dentro del otro. Mateo sonrió. Y apagó la luz. Julián despertó jadeando. La alarma no había sonado. La habitación estaba a oscuras, salvo por una tenue luz azul que se filtraba desde la ventana, como si la luna hubiera decidido posarse justo sobre su edificio. En su pecho, el corazón martillaba con violencia. Había estado soñando, aunque los detalles se esfumaban como niebla al sol. Solo recordaba un lugar. Una plaza desierta, con bancos de piedra, árboles sin hojas y un reloj detenido a las 3:17. Estaba solo, pero tenía la certeza de que alguien lo observaba, sin mostrarse. Intentó descartarlo como una pesadilla, una cualquiera. Pero no lo era. Lo sabría al día siguiente. A la noche siguiente, volvió. Julián no se durmió con facilidad, pero en algún momento cruzó la línea sin darse cuenta. Y allí estaba otra vez. La plaza. Esta vez, la niebla lo rodeaba como si respirara con él. El silencio era espeso, casi físico. Dio unos pasos. Los bancos eran los mismos, el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían con cada movimiento. El reloj seguía marcando las 3:17. Un murmullo lo llamó desde un callejón cercano. No entendió las palabras, pero la voz era conocida. No la reconocía por su sonido, sino por algo más primitivo, como si perteneciera a un recuerdo que no era suyo. Al despertar, lo primero que hizo fue mirar el reloj de su mesa de noche. 3:17. Exactamente. Durante el día, todo parecía normal. Pero había momentos, breves, donde la realidad titubeaba. Un parpadeo más largo de lo normal y al abrir los ojos, juraba ver la plaza por una fracción de segundo en el reflejo de una vidriera. El tic-tac de un reloj en el café donde trabajaba se detenía, sin explicación, justo al marcar las 3:17, y luego continuaba como si nada. Esa noche no quiso dormir. Lo intentó. Café, música, luces encendidas. Nada sirvió. Cuando volvió a abrir los ojos, la niebla ya lo rodeaba. Y esta vez, alguien estaba sentado en uno de los bancos. No lo miraba directamente, pero su presencia era palpable, como electricidad en el aire antes de una tormenta. Julián se acercó, pero sus pasos no hacían ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó la vista. Era él mismo. Más viejo. Ojeroso. Con una mirada hueca que no parecía tener fondo. El Julián del banco no hablaba, pero cuando abrió la boca, Julián escuchó su propia voz dentro de su cabeza. No deberías haber vuelto tantas veces. El entorno comenzó a vibrar. La niebla se arremolinaba como un remolino de humo. El suelo crujía con un sonido que no era madera ni piedra. Julián intentó huir, pero la plaza era infinita. Sin salida. Despertó con una marca en la palma. Un símbolo extraño, como una espiral con bordes dentados. Intentó lavarlo. No salió. Las noches siguientes no fueron distintas. La plaza era cada vez más grande. Más retorcida. A veces, los árboles parecían torres deformes. Otras, los bancos se transformaban en figuras humanas que lloraban sin rostro. Afuera, en el mundo real, los relojes de su casa empezaron a marcar las 3:17 permanentemente. Nada los movía. Ni el cambio de pilas. Ni romperlos. Un día, Julián se quedó dormido en su escritorio. En el sueño, despertó en su habitación, como si por fin hubiese escapado.
Pero al mirar por la ventana, solo encontró la plaza. Ahora estaba donde vivía. El mundo había cambiado sin notarlo. Los días dejaron de existir. No sabía si estaba despierto o dormido. A veces comía en la cocina, otras caminaba entre árboles torcidos que lo llamaban por su nombre. Todo se superponía. Soñaba con vivir, y vivía dentro del sueño. La última vez que intentó despertar, se miró al espejo. Del otro lado, su reflejo no lo imitaba. Sonreía. Hoy, Julián sigue caminando entre niebla y bancos de piedra. Cada noche, otro fragmento de su mundo desaparece. Olvida caras. Olvida su nombre. Olvida si alguna vez existió algo más que esta plaza suspendida en la hora detenida. Y cuando alguien nuevo sueña con ese lugar por primera vez, lo ve a lo lejos, sentado en un banco, esperando. A veces, Julián sonríe. Porque sabe que pronto, no estará solo. El día que Verónica y Luis firmaron el contrato de alquiler, la lluvia caía como si el cielo quisiera impedirlo. El agente inmobiliario sonreía demasiado, hablaba demasiado rápido, y evitaba mirar hacia el patio trasero. La casa era antigua, pero sólida. Paredes gruesas, vigas de madera, una chimenea encantadora. Tenía un aire melancólico que a Verónica le pareció acogedor. Luis, más escéptico, solo preguntó: ¿cuántos años tiene? El agente evadió con un gesto vago. De construcción firme. Nada que temer. Cuando se mudaron, descubrieron que la casa tenía un olor particular. No era humedad ni encierro. Era como el aroma a libros viejos, pero con algo más. Algo que no sabían nombrar. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Ruidos normales de casa vieja. Madera que se dilata, tuberías que gimen. Pero una noche, Verónica escuchó un crujido bajo la alfombra del pasillo. Se agachó, palpó el suelo. Una tabla parecía suelta. Luis la ayudó a levantarla al día siguiente. Debajo, hallaron una trampilla de metal oxidado, con un anillo de hierro en el centro. No había ninguna mención de un sótano en los planos. ¿Lo sabías?, preguntó ella. Luis negó con la cabeza. No abrieron la trampilla esa noche. Ni la siguiente. Pero empezaron a escuchar cosas. Las voces comenzaron como un murmullo sin idioma. Apenas un roce entre las paredes. Verónica lo oyó primero mientras leía en la sala. Pensó que venía del exterior, del viento entre las ramas. Pero luego, las voces comenzaron a llamarla. Vero. La primera vez que lo escuchó, se congeló. Bajó el volumen del televisor. Silencio. Esperó. Vero, ¿estás ahí? Venía del suelo. Luis no le creyó. Al menos no hasta que una noche, mientras subía las escaleras, sintió que alguien lo llamaba por su nombre con un tono quebrado, como el de un niño enfermo. Luis, no me dejes. Ambos bajaron al pasillo donde estaba la trampilla. Las voces se detuvieron. Pero el aire allí era distinto. Más denso. Más frío. No pudieron ignorarlo más. Una mañana de sábado, armados con linternas y una palanca, levantaron la trampilla. Un aire húmedo y antiguo salió del hueco, como un aliento contenido por décadas. Una escalera de piedra descendía en espiral, tragada por la oscuridad. ¿Cómo no vimos esto en la inspección?, dijo Luis. Tal vez no queríamos verlo. Bajaron juntos, paso a paso. El sótano era más profundo de lo que parecía posible. Los muros estaban cubiertos de símbolos grabados, y el suelo de tierra húmeda vibraba bajo sus pies. No había bombillas, pero en las paredes ardían unas velas que no habían encendido. Y en el centro, un antiguo fonógrafo. El fonógrafo funcionaba. Emitía un sonido distorsionado, como un lamento arrastrado por el viento. Verónica giró la manivela y bajó la aguja. Una voz emergió, aguda, temblorosa. Verónica, ¿aún me escuchas? Luis se apartó con un grito. La voz continuaba, como si hablara desde muy lejos, desde dentro de ella. Nunca debiste abrir, ahora no podrán irse. Las velas parpadearon. El aire se hizo pesado.
Verónica se acercó a la bocina del fonógrafo, como hipnotizada. En su interior, vio una figura oscura moviéndose, como atrapada en un vórtice de sonido. Luis la arrastró escaleras arriba. Cerraron la trampilla. Clavaron la tabla de nuevo. Sellaron con todo lo que encontraron. Pero las voces no pararon. Después de eso, las voces cambiaron. Ya no venían solo del suelo. Se arrastraban por las paredes, por las rendijas de las puertas. A veces lloraban. Otras, reían en coro. Y a veces, simplemente decían su nombre. Una y otra vez. Verónica. Luis. Despierten. Una noche, mientras cenaban, la radio se encendió sola. Emitió la misma voz del sótano, pero más clara. Más nítida. ¿Recuerdan lo que olvidaron? Luis vomitó en la mesa. Verónica se desmayó. Comenzaron a soñar con la casa. Pero no como era ahora. En sus sueños, estaba deteriorada, más vieja. Con sangre seca en las paredes. Veían a otras personas viviendo allí. Una mujer atada en una silla, un hombre llorando frente a una puerta cerrada, un niño escondido en un armario. Pero al despertar, los rostros no les resultaban del todo ajenos. Los conocía, dijo Verónica una mañana. En el sueño yo era esa mujer. Luis no respondió. Porque él también se vio en el pasado, pero como otro. Un hombre desesperado, cavando en el sótano. Una noche, decidieron abandonar la casa. Tomaron sus cosas, lo justo. Al abrir la puerta, encontraron la calle vacía. La niebla lo cubría todo. Dieron un paso. Y escucharon la voz de un niño, detrás de ellos. No se vayan, aún no lo han escuchado todo. Giraron. La trampilla estaba abierta. Desde arriba, podían ver el fonógrafo encendido. La aguja girando. Las velas no se apagaban. Las voces ya no eran susurros. Eran gritos. Oraciones. Lamentos. Algunos, en su propia voz. Y uno, al final, tan claro como un recuerdo olvidado. Ustedes nos encerraron aquí. Nadie ha vuelto a ver a Verónica y Luis. La casa permanece vacía. El cartel de se vende se cae cada cierto tiempo. Los vecinos no hablan del lugar. Solo los niños se atreven a acercarse a la cerca. A veces dicen que escuchan un viejo fonógrafo sonando en la noche. Y si uno se queda en silencio suficiente, en el lado norte de la casa, puede oírlo. Verónica, Luis, despierten. Porque el sótano sigue allí. Y las voces nunca se apagan. Y eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les hayan gustado los relatos y apreciaría bastante que dejaran de su parte un like, además de suscribirse, y como no, no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Este ha sido un video más del Hombre de los Misterios. Hasta la próxima.